Bueno, vamos a dar inicio. Pedimos disculpas porque no contamos con entregar los papelitos para que pudieran anotar las preguntas. Damos gracias de que vemos varias. Esperamos poder contestar la gran mayoría de ellas, pero el tiempo es limitado. Vamos a finalizar, según hemos acordado, 4 de la tarde. Entonces, el Señor ha sido muy bueno con el tiempo que nos ha concedido el día de hoy y esperamos entonces que al analizar estas preguntas que tenemos, pues se puedan aclarar algunas de estas dudas que han quedado. Simplemente estoy tomando, no hay ningún orden particular. A ver si oramos un momento antes para... Claro. Bueno, vamos a orar antes de... Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has concedido el día de hoy. Eres bueno en gran manera para con nosotros, que podemos ser instruidos a través de tu palabra, que nos has mostrado la necesidad urgente de nosotros acudir a ella para el consejo sabio, pero sobre todo, no solamente para ver qué hay que cambiar en nuestras conductas, sino nuestra mayor necesidad de acudir a Cristo para perdón de nuestros pecados y de que, confiados en ese perdón que nos has concedido en Él, también vivamos vidas agradables delante de ti. Pero necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Oh Señor, muéstranos de que esto no se logra simplemente por querer que se consiga, sino que eres tú quien debes obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora, este tiempo que vamos a tener, danos sabiduría, que la necesitamos para contestar apropiadamente. También la humildad para reconocer que no tenemos la respuesta para todo y que debemos entonces ir a tu palabra para ser instruidos por ella. Eso lo rogamos amparados en los méritos del Señor Jesús. Amén. Bien, dice la primera pregunta. Muchos jóvenes solteros a veces creemos que al casarnos las cosas van a cambiar. En cuanto a nuestros pecados, malos hábitos, malas amistades, falta de diligencia espiritual, entre otros. ¿Qué consejos nos pueden dar para combatir esta errónea creencia? En primer lugar, cada persona que dice ser cristiano debe analizar su vida delante del Señor. El matrimonio no debe ser un lugar donde nosotros querramos aparentar cosas. De hecho, ahí es donde más las cosas que en el noviazgo o en su vida de soltero estuvieron así a medio, en el matrimonio van a resaltar mucho más. Son dos pecadores conviviendo juntos. Entonces, una de las cosas que debemos de tener en cuenta cada uno de nosotros antes de casarnos, y si no nos vamos a casar, es estar examinando nuestra fe delante del Señor todos los días. Creemos que el matrimonio va a ser como una oportunidad o un nuevo cambio. No, el único que puede hacer un nuevo cambio en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. No hay otro más. Van a salir muchas cosas en el matrimonio, eso va a pasar. Pero no deben ser cosas que hemos arrastrado en nuestra vida, porque si no estamos viviendo en una vida de práctica de pecado, y eso no está demostrando entonces que realmente amamos a Cristo y que hemos sido cambiados. Entonces, un examen diario de nuestras vidas delante del Señor debe llevarnos a una vida delante del Señor agradable a Él. Nosotros recordamos que nuestra vida delante de Dios debe ser una vida de devoción, de temor y amor a Dios todos los días, todos los días. Y debemos de recordar que estamos en la presencia de Dios, no solamente en el tiempo de la iglesia o cuando estamos con nuestra esposa, en todo momento estamos delante de la presencia de Dios y Él ve nuestra condición. Sí, digamos, yo pensando en algo así, quizás... pensando en cosas que pueden suceder, digamos, o que entre hombres es este pensamiento, es que estoy luchando, por ejemplo, con el pecado de la pornografía. Entonces creen que casándose, eso va a eliminar ese pecado, ¿verdad? Y que se va a acabar y ya, y ahora tengo a mi esposa y ya, ¿verdad? Y eso no va a cambiar, o sea, usted va a seguir con el corazón adúltero,
¿verdad? O sea, lo único que va a cambiar eso es yendo a Cristo en arrepentimiento y fe, orando y pidiéndole que Él le cambie y le quite ese pecado, ¿verdad? O sea, los pecados, nada puede, como dice el pastor Eric, nada va a cambiar mis pecados, nada va a afectar mis pecados si no es Cristo y el Evangelio, ¿verdad? O sea, entonces yo debo ir a Él, es nada más. Y obviamente pensar que cualquier cosa, sea el matrimonio, llámese cualquier otra cosa, va a cambiar un patrón de vida o un pecado que yo tengo, eso no es cierto. O sea, lo único que cambia es Cristo y su Evangelio, y eso es lo que, o sea, cuando nosotros vemos un patrón así, debemos arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo y constantemente ir a Él para que por el poder del Espíritu Santo nos ayude a mortificar todo pecado que vayamos viendo expuesto en nuestro corazón. Pero, o sea, es un error pensar así. Muchas sorpresas se van a llevar si usted piensa que, ok, estoy lidiando con tal pecado, entonces mejor me caso y ya se acabó el problema. Eso no va a acabar con el problema. ¿Añadir algo más? Dice la siguiente pregunta: respecto a la masculinidad bíblica, he escuchado en la televisión, leído en periódicos y experimentado por mí mismo que los hombres no prestamos atención en conocer y escuchar a las mujeres cuando nos hablan o cuando nos abren su corazón. ¿Resta masculinidad al hombre ser sensible a escuchar la voz de la mujer cuando ella le cuenta sus situaciones o quiere que le preste atención o que anda puesto o que reconozca alguna labor que ha hecho? ¿Alguno que quiere contestar? Bueno, si no, yo puedo decir lo que percibo de la pregunta. O sea, nosotros vimos brevemente, hay que reconocer muy brevemente, cómo fue que Boaz le habló a Ruth. Y eso mostró una gran sensibilidad. Eso no resta para nada masculinidad, todo al contrario. Un hombre debe poder hablar al corazón de su mujer, o sea, y principalmente al corazón de su esposa. O sea, cuando Boaz trató con Ruth de esta manera, ya no había mucho más que hacer para que Ruth se convenciera de que en Boaz había un candidato ideal como esposo, porque habló al corazón de ella, fue sensible. Él sabía todo lo que ella había hecho. Entonces, de nuevo, puede corresponder a un estereotipo de que el hombre es el que no presta atención, de que nosotros, de esa proporción, de que las mujeres hablan el doble de lo que un hombre por lo general habla. Todas esas cosas, o sea, parte del diseño que Dios ha hecho, pero eso no excusa que nosotros seamos insensibles, eso no excusa que nosotros no prestemos atención a lo que ellas dicen, y es un pecado que constantemente debemos reconocer, que ellas nos están hablando y nosotros tenemos nuestra atención en otra cosa, en algún asunto del trabajo, o estamos frente a la pantalla de la computadora, de un libro, y realmente no estamos escuchando. Tanto que si nos preguntaron realmente qué fue lo que dijiste, nos dejarían en evidencia que no escuchamos de verdad. Por eso es aplicar lo mismo de Santiago, solamente que de una manera todavía más profunda. O sea, que todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. Un hombre cristiano, un hombre de Dios, un esposo del Señor debe reflejar a Cristo en su matrimonio. Podemos pensar de un creyente que se dirige a Dios y Dios se muestra como indiferente, nada más vuelve su rostro y no le interesa. ¿Qué pensaríamos? Dios no es así con sus hijos cuando ellos vienen a Él. Con un corazón arrepentido y sincero. Cuando nuestra esposa viene con alguna situación, ella necesita ser escuchada, y si nosotros estamos viendo al cielo, estamos diciendo nada más sí, sí, y no estamos realmente viendo su rostro, entendiendo lo que está diciendo, escuchando su voz, entonces vamos a mostrar simple y sencillamente que no la amamos como Cristo amó a la iglesia. Entonces es importante poner atención a lo que ella nos dice. Ahora, nada más para decir esto, no significa que cada cosa que nuestra esposa nos dice y nos aconseja que vamos a tener que obedecerla en cada cosa, ¿verdad? Es escucharla y analizar lo que nos dice conforme al consejo bíblico y buscando la dirección. Y a veces tal vez no tengamos la respuesta en ese momento, y hay que ser sincero, no tengo la respuesta, voy a buscarla, y eso también es sabio hacerlo.
El mundo pinta la masculinidad de una manera totalmente equivocada, ¿verdad? Entonces el hombre macho del mundo es aquel que llega a su casa, tira la puerta, se sienta en el sofá, agarra una cerveza, se sienta a ver televisión y la esposa no puede decir nada, ¿verdad? Ese es el hombre. En el círculo cristiano y especialmente en círculos reformados existe una visión también incorrecta de la masculinidad, en donde el hombre cristiano es aquel que ve peleas de MMA, ¿verdad? Se sienta ahí o está en karate ese es el hombre, ¿verdad? Y usan a Jesús como ese era Jesús, el carpintero, el hombre fuerte. Sí, Jesús fue el hombre perfecto, fue el reflejo de la masculinidad verdadera. Y Jesús lloró. Jesús lloró cuando vio la necedad y la dureza del corazón del joven rico, ¿verdad? Y dice la Biblia, lloró y le amó, porque le amó. Y como dice el pastor Eric, o sea, Cristo no es el macho que pintan esa visión tergiversada, ¿verdad? Del hombre, que es Cristo escucha a su iglesia, ¿verdad? Él está constantemente intercediendo por ella, él está con su oído atento a su esposa, a su iglesia, escuchándola. Bueno, nosotros debemos reflejar eso, nosotros debemos imitar a Cristo en eso, ¿verdad? ¿Lo hacemos? No, yo soy el primero en admitirlo, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces, como mi esposa a veces me dice, ajá, ¿y qué te fue lo que te dije? No sé, ¿verdad? Eso es pecado. Eso es no amar a mi esposa como escuchamos hoy, como Cristo amó a su iglesia. Y debemos pedirle a Cristo perdón, ¿verdad? Debemos arrepentirnos y tratar de pedirle la ayuda al Señor de que por su Espíritu Santo nos ayude a imitar a Cristo así, ¿verdad? Prestando atención, amándola, respetándola, como decía Pedro, ¿verdad? Honrándola de esa manera, prestándole atención a lo que sea que esté en su corazón, ¿verdad? Bueno, mi comentario es también tal vez para muchas otras cosas. A mí me preocupa cuando oigo cosas así como estereotipos. La gente le hace caso a lo que dice un libro, a lo que dicen las películas, o a lo que ve, o a cómo habla la gente. Las mujeres son así, los hombres son asá. Eso no es así. Nosotros, cada uno es una personalidad y la pareja se tiene que llegar a conocer, y él saber cómo es ella y ella aprender a conocerlo a él. Van a presentarse conflictos siempre. La solución va a estar cuando ambos aman a Cristo y entonces están dispuestos no a hacer su propia voluntad ni a agradarse a sí mismos, sino a buscar qué es lo que le agrada a Dios. Pero en todo eso, hombre, sepa que ella es una mujer, no hay otra como esa, ella es individual. No crea que porque usted ha leído de mujeres sabe ya cómo es ella es otra. Igual usted, hermana, él es un varón y no lo compare con otros. Ese es el que le tocó a usted y tiene que aprender a conocerlo, a respetarlo, a amarlo. No caer en esas cosas de pensar las mujeres son así, los hombres son así. Nada más quería finalizar que es en torno a la pregunta, o sea, si se trata de un hombre soltero y una mujer soltera que está abriendo su corazón, pues obviamente sí hay que tener un cuidado en qué, tanto el hombre como la mujer, en qué estás abriendo tu corazón, compartiendo quizás lo que no es debido en esa etapa de tu vida con alguien con la cual no tienes ningún pacto delante de Dios. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo poder dirigir a nuestros hijos cuando tenemos ejemplos en nuestros familiares de pecados, de su estilo de vida y respeto a Dios, incluso de sus palabras y burlas al Señor? ¿Quién se anima? Y tenemos la Biblia. Y lo que hacemos es mostrarle al niño que lo que vemos en tal persona es pecado, que cuando yo peco le enseñamos a nuestros hijos, vea, eso es pecado. Cuando pecamos contra nuestros hijos le decimos, vea, yo pequé contra usted y le pido perdón y me perdona. Eso yo he tenido que decirle a mis hijos eso. Una vez estaba Diego, mi hijo mayor, en un partido de fútbol y por la tensión y el montón de gente que había, no quiso jugar más, ¿verdad? Y yo estaba ahí, había sacado permiso para ir a ver a mi hijo y no jugó. Y yo me exasperé y me enojé. No le hice nada a mi hijo ni nada, obviamente, pero me enojé. Y yo llegué a la casa y le dije, mi amor, te pido perdón porque yo pequé contra ti, ¿verdad?
y me enojé por eso que hiciste, y está mal, eso es pecado, ¿verdad? Entonces, así como nosotros le mostramos a nuestros hijos que nosotros pecamos y pecamos a veces contra ellos y tenemos que pedir perdón, a veces, o sea, tenemos la Biblia para mostrarle a nuestros hijos que lo que hace esa persona, si no está de acuerdo, la palabra es pecado y punto, y se le llama pecado, y eso está en contra de lo que Dios dice, y se le enseña lo que dice la palabra de Dios que debemos nosotros hacer como criaturas de Dios, ¿verdad? Hermanos, ahí es importante esto. La pregunta está hecha como me suena a mí este cuadro que yo he visto. Padres siempre diciéndole a los hijos, todos los demás hacen cosas malas, pero nunca reconocen ellos que también hacen cosas malas. Entonces la manera es incluirse. Al hablar de una conducta mala, esto es lo que nosotros, seres humanos pecadores, hacemos y no está bien delante de Dios. Lo que viste que hizo tío tal, o lo que viste, pero no es diciéndole tío es mala o el primo es mala, no, es que así es el ser humano cuando desobedece a Dios, pero nosotros con el conocimiento que Dios nos da de su palabra no debemos caer en eso. Siguiente pregunta. Mis padres han estado ausentes en la enseñanza del Señor y la disciplina. ¿Cómo hacer o qué debo hacer yo como hermano mayor para con mis hermanos menores que no conocen de la palabra de Dios? ¿Quiere iniciar? Ese caso del hermano mayor es bien delicado porque suele suceder que él quiere tomar la función de padre y no es el padre. Entonces él tiene que saber que eso está bien delimitado. Pudiera ser, si se da la oportunidad, que él hable con sus padres y entonces hable, ya que usted es creyente, con su padre, con su madre, de su preocupación por su hermano, por su hermana. Y usted, pero si vamos a hablar con un hermano, hablemos a nivel de hermano, no se ponga usted como superior porque usted no es el papá y usted no es la mamá, usted es un hermano, nada más que es el hermano mayor. Si usted sabe fomentar una relación de confianza y respeto, entonces ese hermano le va a escuchar. Si usted nunca ha estado ahí, pero sí va a estar para corregirle, ese hermano no va a tener oídos abiertos para escucharle. Primero usted tiene que ganarse ese corazón, que él sienta que su hermano mayor de veras lo ama y se preocupa por él, y yo le digo, él le va a escuchar. Bueno, aquí tengo otra pregunta, dice, ¿cómo poder disciplinar a un adolescente cuando ya ha endurecido su corazón y no se le ve temor a Dios, aunque sus padres se hayan dedicado a instruirlo en el Evangelio? Bueno, en primer lugar, deberíamos de aplicar nuestra disciplina desde niños, o a los padres cuando los hijos están pequeños, enseñándoles que esa disciplina simple y sencillamente, por amor a sus almas, por amor a la palabra de Dios, debe hacerles ver una disciplina mayor, y es la disciplina del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer con esos niños que han crecido y se les ha instruido en la palabra del Señor y todavía siguen en esa indisciplina? Nosotros debemos de recordar que el que cambia los corazones es Dios. Y nosotros como padres debemos ser responsables en enseñarles. No asegura que usted, al dar una enseñanza correcta a sus hijos, en guiarlos en los caminos del Señor, no asegura eso que ellos van a ser creyentes. Eso no lo asegura. Lo que sí asegura es que si realmente usted no lo hace, lo contrario sí va a suceder. Usted va a tener hijos totalmente desobedientes. Delante del Señor ya hemos cumplido. Pero yo quiero decirles algo, bueno, en la enseñanza, quiero decir, nosotros no nos debemos desanimar. No se desanime, siga orando por ese hijo, siga pidiéndole al Señor. Lo que sí es importante es que si hay papá y mamá en la casa, esos hijos deben de saber que hay reglas, y los padres deben de tener una unión en sus reglas en el hogar, y no deben de permitir que el nombre del Señor sea blasfemado en ese hogar, y deben hacerle ver esas cosas a ese joven. La adolescencia es una mentira, no existe. O sea, el adolescente no existe, es un niño. ¿Entienden? Esa etapa en la vida no existe. Usted es un niño, un adulto y un anciano. Esas son las tres etapas de la vida. La adolescencia es un invento humano creado para diversas cosas.
Es un niño. Usted tiene 15 años, ¿qué es usted? ¿Un niño o no? Entonces, ese niño debe entender que, la pregunta es sobre la disciplina. Él debe entender que sus padres son su autoridad. En la casa no se hace lo que él le dé la gana. Se hace lo que su papá y su mamá dicen. Entonces, si somos padres cristianos y tenemos un adolescente, o bueno, digamos, usemos esa palabra, y tenemos un joven de 15, 16 años en nuestra casa que no es cristiano, nosotros le hemos predicado el evangelio, pero él no ha hecho caso al llamado del arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Eso no le quita que él se deba someter a nuestra autoridad. Y él debe entender eso, que la autoridad nos la ha dado Dios a nosotros. Si yo le digo a mi hijo, es que usted tiene 15 años, y no quiere estar aquí en el devocional, bueno, está bien, usted no es creyente, ¿qué voy a hacer? No, es que Dios me dio una autoridad a mí sobre mis hijos y él tiene que estar ahí. Si yo en mi casa digo que aquí hacemos devocionales lunes, miércoles y viernes, toda la familia, él tiene que estar ahí, ¿verdad? Si yo como padre cristiano someto a mi familia en el temor del Señor y voy a la iglesia todos los domingos, ese joven tiene que ir a la iglesia con su papá y su mamá, porque es lo que en el hogar se hace. ¿Me explico? O sea, cuando ya son adultos es otra cosa. Si viven en la casa, bueno, aquí, digo, si usted vive bajo mi techo, cumple mis reglas. Si usted ya es un adulto y no quiere someterse a mis reglas, pues se va. Pero si es un adulto es diferente. Pero mientras sea en esa etapa que es un niño grande, ¿verdad? Tiene que someterse a la autoridad de sus padres, ¿verdad? Y mientras él no tenga el poder para decir, bueno, ya soy un adulto, ahora sí, bueno, no me quiero someter a la autoridad de mis padres, entonces se va de la casa. Pero mientras está en la casa, está bajo la autoridad de sus padres. Quisiera decir algo más. Nada más, esta etapa no es una excusa para el pecado. No es una excusa para el pecado. Nada más quiero decirles algo que me pasó en estos días. Estaba dando un estudio en una casa, estaba el papá, yo había pedido al Señor que la hija de él estuviera, y en medio de la enseñanza, la joven se paró y se fue. Y pasó así al frente de nosotros y se fue. Y yo me volví al papá y le dije, bueno, ¿qué pasó acá? Me dice, no sé, se fue. Le digo, pero usted, ¿por qué no le preguntó para dónde iba? ¿Y por qué se paraba? Que debe mostrar respeto mientras tenemos esto que se está haciendo aquí. ¿Qué pasa? Que nunca lo había hecho. Nunca le ha preguntado a su hija o le ha dicho, mira, usted debe respeto, yo soy su papá, usted no puede levantarse e irse así como usted quiera. Tiene que decirme para dónde va, y si va al baño, pues vuelve, y si estamos aquí, no puede irse para otro lugar. Y ese tipo de cosas pasan en los hogares. Los padres están dejando esa amonestación hacia sus hijos. Sí, lo que quería agregar, esto me recuerda a una pregunta que hubo similar al año pasado con respecto a la devoción familiar, que viene a ser aquí como con la disciplina, porque entiendo que parte de la pregunta puede ir en esto. O sea, yo antes no conocía al Señor, ahora conozco el Evangelio, he sido salvado por el Señor, pero ya mis hijos han crecido. O sea, yo no los pude criar desde pequeños y hay cosas que yo no sabía antes y por eso no los crié como ahora entiendo que debía haber sido hecho. Como el pastor Eric dijo, esto no es para desalentarse del todo. Ahora hay que reconocer que ciertamente ya hay ese tiempo, no se puede regresar, pero sí se puede hacer un alto en el camino y llamarlo a él y reconocer ese pecado. Yo he pecado contra ti al no criarte como ahora entiendo que debía haberlo hecho, pero a partir de ahora vas a ver unos cambios y él tiene que entender el por qué está pasando eso, porque es que el Señor ahora ha hecho una obra en su papá y en su mamá, y rogar y siempre suplicar al Señor de que entonces esos cambios que empiezan a ser evidentes en sus padres sean un testimonio para este hijo. Pero ¿está muy larga o cómo? No, creo que es fácil. Ok. Creo que esta es casi que respuesta así, ¿verdad? Podría interpretar en Efesios 6:4 que provocar a ira a nuestros hijos es inducirlos a ira de Dios, a la ira por no disciplinarlos bíblicamente, la ira de Dios, por no disciplinarlos bíblicamente. Bueno,
Dios nos ha dado la forma de disciplinar a nuestros hijos, está en su palabra, especialmente cuando estamos hablando de niños pequeños, y hay formas incorrectas de disciplinar. En esta semana, por cierto, hablábamos con el pastor Alexander acerca de esto, y un ejemplo, cuando usted le grita a su niño y le dice cosas, eso no es una verdadera disciplina. Es que sí, pues se puede interpretar que es inducirlos a la ira de Dios, o sea, llevarlos a que Dios está irado con ellos, ¿no? Bueno, es que ya por No, porque dices, o sea, y la ira de Dios está sobre el pecado. no, sí, no, y lo que el pasaje dice es: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, es que lo que no el padre no debe hacer es provocar a que sus hijos se enojen contra él, ¿verdad? No que Dios se enoje con Dios, ya está enojado con el pecador, ¿verdad? Pero si digamos que fueran no creyentes, si fueran creyentes, igual no podemos inducirlos a la ira. Pero el pasaje lo que está diciendo es que nosotros como padres no debemos inducir a ira a nuestros, es decir, que nuestros hijos se enojen con nosotros. Eso es. Y eso es por una mala disciplina. Bueno, el tiempo se acaba, pero hay una de esas dos preguntas que he recibido que sí considero que es una gran oportunidad para realizarla. Dice: sobre la disciplina de los niños muy pequeños, como de menos de 2 años, cuando desobedecen repetidamente a pesar de la disciplina, uno duda si están entendiendo o no la orden. ¿Qué hacer? ¿Seguir disciplinando o no? Si no sigue, entonces va a tener eso que dicen que ya es adolescente y no me hace caso. O sea, el asunto es que la gente cree que la perseverancia es en unas cosas y en otras no. Dios nos mandó a hacer esto y a algunos les va a costar más. Y es lo mismo que hablo de las personalidades. Igual uno que tenga varios hijos notará que con todos no va a tener que ser igual. Pero el asunto es, hagamos lo que Dios nos manda a hacer, hay que hacerlo. Es que en la pregunta parece espero que no sea así, como que estoy deseando que me den el permiso de ya desentenderme. Eso nunca Dios lo va a dar. Entonces tiene la responsabilidad sobre esos hijos, y si esos meses le parecen, esos meses de que ese chiquito está así pequeño, le parecen pesados, viene todo un montón de años en los cuales ya ese niño sabe que el papá tiene un límite. Él me va a regañar 3, 4 veces y después me va a dejar hacer lo que yo quiera. Entonces ya yo sé que en la cuarta, pero usted tiene que hacer, y si 10 veces debe hacerlo, 10 veces le manda el Señor, para que ese niño sepa quién tiene la autoridad y que el papá está decidido a no dejar que ese hijo se pierda por eso. Porque eso es de lo que se trata, ustedes lo leyeron. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuánto lo ama como para seguir en esa dificilísima tarea de disciplinar? Bueno, y la última para terminar, para que no se me sientan excluidos. Está un poco larga, pero voy a resumirla en lo siguiente. Dice: un hombre espiritual, o podemos decir un hombre del Señor, que cumple el rol bíblico de esposo y de padre en todo lo que tiene que hacer, es decir, que tiene sus prioridades claras, que trabaja más de 10 horas por día para buscar el sustento para su hogar, que dedica tiempo a la comunión cada día, a orar, a leer la Biblia, que dedica tiempo para instruir a sus hijos en el temor de Dios, que juega con ellos, que lee la palabra, los disciplina cuando debe, que también dedica tiempo para su esposa, para escucharla mirándola a la cara con ella, y que vela por sus necesidades, que además es un buen mayordomo en el hogar y dedica tiempo colaborando en sus quehaceres domésticos y al hacer cosas como reparaciones o levantar pesas, etcétera. Este hombre que dedica tiempo para todas estas cosas, ¿cuántas horas duerme? Bueno, yo me acuerdo de una expresión que no sé quién será el autor original, pero la ha escuchado el pastor Alexander. El hombre tiene que ser el primero en levantarse y el último en acostarse. Eso es ser un líder. Y cuando uno se da cuenta que esto implica ir hijo por hijo, a orar con ellos, leer la palabra con ellos, igualmente con la esposa, hermanos, ese es el sacrificio al que el Señor nos ha llamado. ¿Cuántas horas habrá que dormir? Bueno, ese ya no. Sí, cada vez que me toca caminar con mi hija alzado hasta la clínica, que es como 1 o 2 kilómetros, yo dije, nunca de soltero pensé esto. Entonces sí, es una labor ardua, la verdad es que sí, así es, y que el Señor nos fortalezca y nos ayude a tomar prioridades en nuestra vida, en todas las cosas, y distribuir el tiempo adecuadamente.
Esto, tal vez hay un tema que nosotros no hemos tocado aquí, que tiene que ver con la disciplina. Disciplina, y tal vez en algún momento podamos tomarla en el hogar y básicamente en el liderazgo masculino. Esperemos que pueda ser tomada después. Con respecto a los otros dos temas, porque veo que muchos de los temas se enfocaron con los hijos, ¿verdad? Y también tuvimos otra. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, nos puede contactar, ¿verdad? Con respecto a lo que es el liderazgo masculino, o cuando hablamos acerca del rol de la mujer, estamos a la orden de ustedes. Que el Señor les bendiga. No sé si hay algo más. Está bien. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos delante de ti, oh Padre, una vez más. Viendo, Señor, nuestras faltas, habiendo sido confrontados, Señor, con pecados, y reconociendo, Señor, que solamente acudiendo a ti, por medio de tu Hijo, es que podemos hacer aquellas cosas que tú nos has pedido. Pero aparte de todo esto, Señor, sabemos que aquellos que tú has salvado por gracia, aquellos que han sido comprados por la sangre de tu Hijo, nada los separará de tu amor. No seremos separados. Oh Señor, danos un corazón dispuesto para obedecer tu palabra, para ser aquellos hombres que tú nos has pedido en tu palabra, y no ceder, Señor, ante las ideologías del mundo. Igualmente para las mujeres, dales un corazón contento, un corazón agradecido, un corazón dispuesto. Oh Señor, en la labor de la enseñanza de nuestros hijos, que podamos mostrar a ellos, tanto en palabras como en hechos, que verdaderamente te amamos a ti. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Cámbialos. Dale, Señor, un corazón receptible a tu palabra. Oh Dios eterno, gracias por todos los que nos has permitido en esta tarde. Cuídanos, Señor, ahora en el regreso a nuestros hogares, y pedimos, Señor, en tu voluntad para el día de mañana, que es tu día, un día, Señor, en el cual nos volveremos a gozar en la resurrección de tu Hijo. Nos volveremos a gozar, Señor, en una nueva creación. Nos gozaremos, Señor, de alabar y honrar tu nombre. Oh Padre Santo, dispón nuestros corazones para el día de mañana, y que con gozo y alegría escuchemos y alabemos tu nombre. En ti oramos. Amén.